En el capítulo 2 de la tercera temporada de Podcastinitis vamos a hablar hoy de cómo ganar dinerito. De cómo ganar dinerito con tu podcast. ¿Te parece interesante? Yo creo que mucho. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis. Yeah. A ver, que sí, que todos tenemos un podcast porque nos gusta mucho hablar sobre una temática y porque nos gusta ponernos frente al micrófono y bla, 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 bla. Pero, oye, es que tarde o temprano la gente siempre te pregunta lo mismo. Oye, ¿cómo se gana dinero con esto? Porque tú te ganarás la vida con los podcasts, ¿no? Pues en mi caso no es así. Es así, pero no es así. Entonces, como quiero explicártelo, para que también sea para ti una enseñanza y puedas aplicarlo un poco a tu negocio, a tu día a día, quiero en este segundo capítulo de la tercera temporada de Podcastinitis, quiero hablar de monetizar tu podcast. Monetizar tu podcast es hacer monedita de la buena con tus contenidos. Y bueno, no te creas que hay muchas maneras o que hay aquí una varita mágica, ¿no? Pero sí que hay tres conceptos concretos de los que vamos a hablar, que te voy a contar. Este va a ser un podcast, no va a ser muy largo. Vamos a intentar irnos como mucho a 10 minutos. Y en 10 minutos voy a contarte cómo entiendo yo que deberías monetizar, si es que es lo que quieres, tu podcast. De todas formas, creo que todo podcast monetiza una idea, ¿vale? Y a lo largo de este podcast te darás cuenta. Así que capítulo 2, tercera temporada de Podcastinitis para ver cómo podemos ganar dinero con nuestro podcast. Bueno, en primer lugar, la forma más sencilla de ganar dinero con nuestro podcast sería conseguir patrocinio. Es decir, empezar que pudiéramos comenzar nuestro podcast de esta forma. Este podcast está patrocinado por la Central de Recursos bla bla bla. Imagínate, no sé, Central de Recursos, una tienda de ropa, una tienda de discos, por la tienda de discos Forever. La tienda de Discos Forever está en la calle tal, para aquí, para allá, etcétera, etcétera. Esa sería evidentemente una opción, ¿verdad? También tendríamos otra forma de patrocinar nuestro podcast, es que tuviéramos, pues otro patrocinador que estuviera, que fuera, por ejemplo, una franquicia, ¿no? De restaurantes italianos. Podcastinitis está patrocinado por Alfresco, la trattoria, pizzería, ese lugar en el que vas a comer comida italiana de verdad y no esa porquería que te llevan a tu casa y que en cuanto se enfría es completamente un chicle. Eso sería estupendo, ¿verdad? Sería maravilloso que hubiera marcas comerciales que nos patrocinaran. Pero para que una marca comercial te patrocine, lo que necesitas es una audiencia. Una audiencia vasta, una audiencia muy grande y que tú puedas ir aquí o ir allá y decir, mira, tengo 3.500 seguidores, tengo 15.000 escuchas o 50.000 escuchas al mes. Entonces esa marca comercial dice, ostras, qué interesante, voy a colocar una cuña, para entendernos, una cuña publicitaria, ¿vale? Al principio, a la mitad o al final del contenido sonoro de esta persona, y entonces toda la gente que escucha ese podcast va a escuchar mi publicidad, ¿verdad? Bueno, es una opción,
¿vale? Y también puedes hacer, pues oye, puedes hacer publicidad de situación, publicidad de contexto, y es que, por ejemplo, yo te estoy hablando sobre lo interesante, sobre lo importante que es tener un buen equipo, que es tener un buen equipo, y ahora pues cojo y te digo. Bueno, hago una pequeña parada para contarte que puedes encontrar todo el equipamiento y todos los accesorios que utilizo en la tienda de electrónica situada en la calle Patín Patán o que se encuentra en todos los centros comerciales. Esto es un podcast patrocinado por MediaMarkt. Joder, sería una pasada, ¿eh? Las cosas como son. Pero no es el caso. Esa es una forma, que consigas patrocinios. Según la temática de tu podcast, tu patrocinio puede ser en general universal, ¿no? O sea, que tengas una... a ver, por ejemplo, no sé, pues que digas, mira, pues yo tengo mi página web está alojada en un hosting y quiero patrocinar, quiero que y me va a patrocinar ese hosting que lo puede adquirir cualquier persona se encuentre donde se encuentre en el mundo, ¿no? Ahora imagínate que tú tienes un podcast que es, pues no sé, imagínate que tú eres del Getafe, por ejemplo, de un equipo de baloncesto, ¿no? Del que sea, ¿no? ¿Vale? Y con lo cual hablas sobre ese equipo de fútbol o hablas sobre ese equipo de baloncesto que está afincado en una localidad, ¿no? Entonces es más normal que pudieras conseguir patrocinios de esa localidad, ¿no? O de esa provincia, por ejemplo, ¿no? Esa es una posibilidad, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta a la hora del patrocinio si tu podcast está enfocado a una ciudad, si está enfocado a una región, ¿no? Por ejemplo, si es el podcast de un ayuntamiento, o sea, es un podcast que habla sobre todo lo que hace un ayuntamiento, sobre las iniciativas de un ayuntamiento, pues ese ayuntamiento podría buscar, igual que hacen las radios locales, las radios municipales, podría buscar patrocinios, publicidad, pues de comercios locales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esa sería una fórmula. La otra fórmula sería cuando nosotros que vendemos servicios y productos, ¿verdad? Los estamos promoviendo con nuestro propio podcast, ¿no? Mira, voy a poner un ejemplo súper claro y además que viene al pelo porque este es un servicio que yo ofrezco y ya de paso te enteras. Bueno, y quiero hablarte de que tengo un curso de podcasting sencillito, rapidísimo, de hacer rapidísimo no porque sea corto, sino porque aunque son 250 minutos de vídeo, se te va a pasar volando y vas a aprender a lanzar un podcast por ti mismo. Puedes encontrarlo en santosgarrido.com y nada, estaré encantado si lo adquieres de poder hablar contigo en redes sociales y despejar cualquier duda que puedas tener para que lances tu podcast como un verdadero campeón. Esa es otra opción, ¿verdad? Pero imagínate que no tienes productos o servicios. ¿Cómo haces para monetizar tu podcast? Pues la tercera opción sería que tu podcast fuera privado. Hay muchísimas plataformas de podcast, por ejemplo, Apple, que te permiten que tu canal de podcast sea privado. Incluso plataformas de alojamiento como la que yo utilizo, que es Captivate, te permite que tengas podcasts privados, de forma que solamente van a poder ser escuchados por aquellas personas que tú quieras, ¿no? Imagínate que tienes, no sé, oye, pues que vendes formación y que quieres vender también un curso en podcast, ¿no? Esta es una idea que yo te doy. Pues lo único que tienes que hacer es ofrecer de forma privada el enlace a ese podcast, ¿verdad? Y quien tenga ese enlace privado, pues podrá acceder en exclusiva a ese contenido. Eso es algo que se hace mucho, ¿no? O sea, es decir, tú tienes tu podcast, hablas de cosas que son muy interesantes, pero para entrar más profundamente en materia, lo que ofreces es tu contenido, digamos, en privado, ¿verdad? Esas son las tres formas que tienes de monetizar un podcast: con patrocinio externo, patrocinando tus propios productos y servicios o haciendo que tu podcast sea privado, ¿vale? Que si conoces alguna forma más, te agradecería que participes en la conversación de este podcast y tanto a través de mi página web o de mis redes sociales, házmelos saber. Con la creatividad y la maestría
con la que te muevas en estas 3 formas de monetizar tu podcast, posiblemente encuentres esa fórmula para hacer un poquito de dinero con él. Lo normal es que utilices tu podcast como medio de difusión de tu expertise, de tu propuesta de valor, ¿verdad? De tus servicios, de tus productos, y que la gente diga, ostras, si esta persona me da de una forma abierta y generosa este contenido, ¿vale? ¿Qué puede ofrecerme pagándole, ¿no? Eso es algo que me dice a mí muchos clientes. Me dicen, tío, es que te he llamado porque quiero que me lances tú tu podcast, que te encargues de producirme todo el podcast, porque si eres capaz de dar tantísimo contenido sobre podcast, ¿qué podrías ofrecerme si te estuviera pagando, ¿verdad? Bueno, pues las cosas de la vida. ¿Ves? Esta es una forma también de meter publicidad dentro del podcast, pero estoy seguro que la aceptas y respeta esta pequeña licencia. Y muchas gracias por llegar hasta este punto final del podcast. Hemos hablado sobre monetización. Te espero en mis redes sociales, en santosgarrido.com. Ahí lo tienes todo. Tienes todos los podcasts que he grabado, tienes descargables gratuitos, tienes también servicios, tienes productos. Creo que te puede interesar muchísimo a ti o a quien tú conozcas que quiera lanzar un podcast, entrar en santosgarrido.com. La web del podcasting, de la gente que quiere lanzar un podcast y que está harto de hacer solamente vídeos y que, oye, ¿tú tienes un podcast? ¿Cómo? ¿Que tienes un podcast? Hombre, claro, yo tengo un podcast. El podcast es un contenido que puedes hacer fácilmente, de forma escalable, puedes ir mejorándolo y el momento es ahora. Así que te espero en santosgarrido.com y en mis redes sociales y hagas lo que hagas, arriba el podcasting. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Si estás loco por tener un podcast, entonces tienes podcastinitis.